Damos gracias al Señor. Y realmente la vez pasada estuve curioseando un poquito en un lugar allí, por Corrientes y Callao, hay un Musimundo, y ahí venden entradas de estos famosos, ¿no? Que cantan, no sé qué cantan, ¿no? Más o menos cantan taca, 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 teque, 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 taca, taca, y cantan eso y tienen póster, qué sé yo, y había desde temprano media cuadra, sin exagerarte, de gente, que algunos estuvieron toda la noche allí acampando para ver a su ídolo. Y después fui a ver, ahí estaban, allá adentro estaban firmando autógrafos, y salían llorando, salían histéricos, varones y mujeres, llorando porque porque pudieron tocar a su ídolo o les firmó así su CD o su póster. ¡Qué adoración! ¿No se merece una adoración mucho más excelsa de nuestro Dios? ¿No se merece un gloria a Dios, un aleluya, un bendito sea tu nombre, Señor? ¡Viva el Rey! ¡Viva! Bien, para entrar en clima vamos a tener un segundito de oración y compartir la palabra. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Padre, por los hermanos que se han dispuesto en su corazón, en su mente, en su cuerpo a venir hasta este lugar. Señor, haciendo evidente aquel mandamiento: yo soy el Señor tu Dios. Amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y aquí están, Señor. Y aún, Señor amado, el segundo mandamiento: no se están inclinando ante otros dioses, ni siquiera el Dios del descanso y del placer, sino que están aquí, Señor, adorándote a ti, tomando tu nombre en alto, Señor, guardando tu día, Señor, en este día que hemos separado para adorarte y estar en asamblea, Señor. Te pido que tú, Señor, tu palabra ilumine los corazones, Señor, abra el entendimiento y ministra las vidas, Señor, cada una de estas palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir al libro de los Hechos. El mensaje de hoy se llama Voz de Dios y no de hombre. ¿Están de acuerdo? Amén. Voz de Dios y no de hombre. ¿A qué se refiere eso cuando habla la palabra del Señor? ¿Alguien me puede decir? Voz de Dios y no de hombre. ¿Alguien sabe? Por acá, ¿quién da más? Ya, enseguida, señora. ¿Vieron los vendedores del tren? Enseguida, ¿quién más va a pedir? Voz de Dios y no de hombre. Hechos capítulo 12. ¿Tienen ganas de escuchar, de comer? Amén. Hechos 12, 21. Dice así: y así se les concedió una cita con Herodes. Herodes fue el último rey de Israel. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Vamos de vuelta. Y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, o sea, se vistió con todo su ropaje, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación, gritando: es la voz de Dios, no la de un hombre. ¿A quién le estaban diciendo que era la voz de Dios? ¿Herodes era un profeta? ¿Era un siervo de Dios? En otra versión dice: es un Dios el que habla, no es un hombre. Amados, hoy escuchaba una palabra de un pastor amigo que decía esto: ir en contra de la palabra del Señor es muy grave, es algo muy grave. Decía: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Eso significa algo durísimo, es ir en contra de la voz de Dios. Y esta gente estaba diciendo: oh, está hablando Dios. Pero no era Dios, era Herodes que estaba hablando. Y nosotros muchas veces nos movemos en la vida pensando que Dios nos habló cuando es voz de hombre y le atribuimos que es voz de Dios. ¿Me está escuchando, no?
¿Qué pasó con eso entonces cuando la gente comenzó a aplaudir y a decir viva el rey, como decíamos acá? Pero decía, esa voz es la voz de un Dios, no la de un hombre. 23. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. No se tardó el juicio de Dios en caer sobre ese hombre y sobre la gente también a posteriori. Acá se describe a Herodes en un momento particularmente triunfal. Imagínense el aporte de un rey con todo su atuendo, con todo su esplendor y todos sus séquitos allí, sentándose en un trono. Y los que habían estado luchando en su contra pedían la paz por Herodes, porque Herodes era poderoso. Y se presentó él con sus vestiduras reales y se sentó en el tribunal y la gente le arengaba. ¿Saben lo que es arengar, no? La gente lo aplaudía, le decía, vamos, tú puedes, tú eres un campeón, le decía, tú eres el rey, tú tienes una voz espectacular, tus palabras nos seducen. Mucha gente, mis amados, ustedes ven que hay muchos falsos profetas por aquí y por allá, pero la gente lo levanta, la gente lo sigue. Hay un dicho que dice, la culpa no es del chancho, ¿no? Sino el que le da de comer. Entonces, aquí la gente comenzó con entusiasmo a aplaudir y a gritar, y la exclamación fue, voz de un Dios es el que habla y no de un hombre. Esto deberían leer esos falsos profetas que dicen, así dice el Señor, Dios me está mostrando y así empiezan a hablar. Hace poco estaba viendo un profeta que yo conozco, y sigue haciendo eso. No tiene temor de Dios, de decir, Dios me está mostrando tu vida. Y sé que es mentira, sé que son seducciones, sé que son mantos mágicos para engañar a la gente, para poder sacar su beneficio económico. Entonces ellos clamaban, y esta voz de Herodes contrastaba con la palabra de los apóstoles. Que todos ellos, apóstoles, 12 apóstoles, porque cuando Judas muere eligen a Matías, todos ellos, excepto Juan el teólogo, Juan el amado, el que escribe el Apocalipsis, los 11 murieron de una manera horrible por predicar la verdad. Entonces, no le aplaudieron a Pablo, o a Pedro, o a Esteban, o a Jacobo. Al contrario, ellos fueron presos por predicar la palabra. Y esta gente no estaba dispuesta a oír la voz de los apóstoles, sino la voz de Herodes. 23. Leemos de vuelta. Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, esto me sorprende, 24, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Gloria a Dios. Había muchos apóstatas, pero también la palabra de Dios triunfaba. Amados, esta palabra debemos tomarla como una palabra personal. Debemos tener mucho cuidado. O sea, si somos cristianos, tenemos que obedecer a Dios. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado de estar en contra de la voz de Dios. Y eso por un lado. Y por otro lado decir, no, Dios me está hablando, Dios me está mostrando qué es esto. ¿Se entiende, no? Por eso, hoy, más que nunca, en este tiempo final que estamos viviendo, en estos últimos tiempos, últimos días, podemos decir, últimas horas, como decía Noé, quizás últimas horas que nos tocan vivir, no sé. Pero mis amados, a partir de ahora, a partir de este momento, como dicen los avances de la televisión, a partir de este momento, comencemos a oír la voz de Dios y no de un hombre. Y cuando hablo de un hombre, hablo de uno mismo. El profeta Isaías pronuncia una palabra, Isaías 31. Isaías 31. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mí, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pecado a pecado. La Biblia al día dice
el Señor ha dictado esta sentencia. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu y que amontonan pecado sobre pecado. Aquí la palabra, el calificativo que utiliza Isaías, le es muy familiar a Isaías, es la palabra rebeldes, que es aplicado a un pueblo, y el pueblo es el pueblo de Israel, los israelitas. En cuanto ellos despreciaban las leyes, la ley de Dios, cuando uno desprecia la ley de Dios, como lo hacía este pueblo, está despreciando la protección paternal de Dios. ¿Me está escuchando, no? Cuando uno desprecia la voz de Dios, está despreciando la protección de Dios. La protección es una cobertura. ¿Escucharon hablar la palabra cobertura? Podemos hablar de eso un poquito, la cobertura. ¿Por qué? Porque Isaías exclama esta palabra de parte de Dios. Ay de los rebeldes, porque ellos están buscando ayuda en donde no deben buscarla. Ellos están buscando una ayuda a una nación extranjera, en este caso Egipto, e inclusive derraman libaciones, dice. Libaciones eran ofrendas líquidas o mismo sangre que derramaban. Piden, o sea, a quienes piden y dan ofrenda, piden ayuda y le daban ofrenda. Iban a Egipto con los camellos y los caballos llenos de regalos para el rey de Egipto, para regalarle y ofrecerle al rey y a sus dioses para pedirle ayuda. ¿Cómo Dios nos iba a enojar? Ellos fueron a hacer pactos con acompañamientos de rituales y no seguían al Espíritu de Dios, que ellos presumían decir: nosotros amamos a Dios y servimos a Dios. A saber, no lo hicieron conforme a las instrucciones dadas a los profetas, porque desoyeron la palabra del profeta. Prefirieron dejar de lado la política de Dios y buscar sus propias políticas. ¿Y cuál es la política de Dios? Lisa y llanamente, confiar en Él. Lisa y llanamente, fe significa confianza plena. Eso es fe. Si no hay confianza plena, no es fe, es otra cosa. Esta conducta del pueblo suponía que añadía pecado a pecado sobre los ya habituales que el pueblo tenía. Al hacer esto, era como un pecado mayor. Hay pecados, niveles de pecados, Hay niveles de pecados a los cuales, transgredir la palabra de Dios es un pecado muy grave. Uno puede pecar de cualquier cosa, hasta con su propia carne, pero cuando uno transgrede la palabra de Dios se mete en un problema. Y Egipto se fue sin consultar a la boca de Dios. Y dijeron: Egipto es voz de Dios, y no de hombre, es una voz de Dios. La palabra hebrea que encontramos aquí es ay, y que significa profundo sufrimiento, significa profunda tristeza. Ahora, ¿qué ha hecho el pueblo del Señor para herirle tan profundamente a Dios? Usted sabe que a Dios se lo puede herir, ¿no? Como un hijo te puede herir a vos. O sea, el ser de tus entrañas puede herirte y lastimarte profundamente. Que te diga, por ejemplo, la verdad, yo viví con vos, tengo 30 años, pero nunca te amé, no te amo. Una espada en el corazón, ¿no? ¿Por qué este pueblo hiere el corazón de Dios tan profundamente? ¿Por qué Dios les llama rebeldes por medio del profeta? Después de todo, ellos no eran paganos, su religión no era el paganismo, sino que su religión era Dios. Ellos eran llamados pueblo de Dios. Yo seré su pueblo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué pecado tan terrible cometieron ellos que Dios les llama rebeldes? Esta palabra que utiliza el profeta Isaías, en este versículo se refiere a rebelión, que la palabra rebelión significa apartarse, tercamente alejarse. Apartarse, tercamente alejarse. Exactamente, ¿de qué se había apartado el pueblo de Israel? ¿Y qué causó que se apartaran? Bueno, encontramos la respuesta en esa frase. A ver, alguien que lea de vuelta 31, Isaías, en esa frase. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para
cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Bien, dice el ay, está el ay de Dios, porque dice son hijos rebeldes. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Porque fueron a tomar consejo y no de mí. Ese es el gran pecado que Dios reclama. Se fueron a tomar consejo para cobijarse con cubierta, con cobertura, y no de mi espíritu. La frase cobijarse o cubierta es del hebreo maseká. Aquí significa que hicieron sus propios planes, buscando cobertura espiritual de otro Dios y no del Creador. Hay muchos dioses. Nosotros mismos podemos transformarnos en dioses de un momento a otro. Y ellos fueron a buscar cobertura, apoyarme, me protejo en vos. Dejo a Dios y me protejo en otra cosa. Puesto de manera simple, Dios dijo esto: mi pueblo ya no me consulta, no me busca, no quiere recibir dirección y consejo de mi boca. En vez de esto, descansan en el brazo de carne y cada vez actúan sin buscarme, yendo al mundo a buscar ayuda. Amontonan así pecado sobre sus cabezas. Han dejado su confianza en Dios por ir en el brazo del hombre. Bien, por ahí nosotros pensamos que los rebeldes son únicamente aquellos que se rehúsan a obedecer la palabra de Dios, que se van tras los placeres, el alcohol, la fornicación y otros pecados, ¿no? Uno dice que es rebelde, ¿no? Pero no, la rebelión a la que Dios se refiere puntualmente en este texto que estamos tocando hoy es mucho peor. ¿Cómo? ¿Al adulterio? ¿A la fornicación? ¿Al crimen? ¿Al robo? Sí, es mucho peor. ¿Por qué? Porque es dolorosa para Dios. Es muy dolorosa para Dios. Porque el propio pueblo del Señor, no eran los filisteos ni otro pueblo, le estaba diciendo a Dios, ellos estaban diciendo entre ellos, no involucremos al Señor en esto. Tenemos nosotros sabiduría, tenemos habilidad, conocimiento, y tenemos voluntad y fuerza para hacer las cosas por nosotros mismos. Eso es lo que dijeron ellos. Sin embargo, mis amados, el pueblo de Dios sabía muy bien que tenían que confiar en Dios, que debían confiar en Dios. En cualquier situación, y acá yo quiero que quede claro, porque esto es para la iglesia, todo este mensaje es para nosotros, no es para Israel solamente. Debemos confiar en Dios en los pasos importantes, entre comillas, que damos en la vida y las cosas más insignificantes que hacemos en la vida. En todo debemos estar, Dios tiene que estar presente. En todo tenemos que consultar a Dios. De hecho, estamos nosotros, por dar un paso muy importante, al alquilar un nuevo salón y con lo que se presentan muchas ofertas, no sabe cuál es peor, mejor. Y aquí hace falta sabiduría de Dios y entender cuál es su voluntad. Decir, Señor, no queremos errar, queremos hacer tu voluntad. Y ya con el hecho de decir, Señor, queremos hacer tu voluntad, frena toda obra del hombre. Así debemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana, en todas las cosas que hagamos. Los salmos constantemente recuerdan estas cosas. Por ejemplo, el Salmo 36. Vamos rápidamente. Salmo 36, capítulo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¡Qué tremendo! ¡Qué precioso es tu amor inagotable! ¿Sabes que el amor humano es agotable? ¿Se agota? ¿Sabían, ¿Sabían eso? El vecino va a pedir un poquito de azúcar. Vecino! Sí, ¿cómo no? Al rato, ¿yerba puede ser un poquito? Sí, ¿cómo no? Al rato, ¿sal? Con la sonrisa. Sí, ¿cómo no? ¿No? Y llega un momento que ya ni atendés, ¿no? Le electrocutá el porterito. Todo tiene, pero la paciencia de Dios es inagotable, mis amados. Metemos la pata, Él nos perdona. Metemos la pata, Él nos perdona. El tema es que a nosotros nos gusta meter la pata. Entonces ahí Dios dice, estás acumulando pecado sobre pecado. No juegues conmigo.
Salmo 57.1. El que leíamos recién dice: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a las sombras de tus alas. El Salmo 57.1 dice algo parecido. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. De la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Se acuerdan de ese coro? Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. ¿Alguien lo conoce? La época de Gardel. Bueno. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco la protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. O sea, David también dice: mi refugio fuerte eres tú, Jehová. Salmo 63.7 nos enseña la palabra de Dios cómo debemos nosotros acudir a Dios. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Amados, ¿qué pasó con este pueblo que el Señor los llama rebeldes? Le dice: ¡ay! Fueron a buscar cobertura. ¿Qué pasó? Un poquito de historia. El pueblo de Dios estaba enfrentando una crisis. Ahí comienza el problema. Los asirios, ¿no? De ahí vienen los ISIS y todo esto. Los asirios no eran menos violentos que lo que son ahora. Lo que pasa es que ahora tienen armas más poderosas. Los asirios le habían declarado la guerra a Judá. Acuérdense que Israel se había dividido. Después de Salomón se divide el reino, Judá del norte e Israel. Y el poderoso enemigo se estaba acercando rápidamente con miles de carros. Y cuando era un espectáculo, ustedes ven las películas cuando vienen un marea ahí, polvo, y vienen ahí con las lanzas brillando el acero en el sol, impresionante. Y ellos estaban asustados. Para Judá esto era las madres de las calamidades, era terrible. Y parecía una situación sin esperanza. Entonces ellos tenían recurrir al Señor, ir y adorar al Señor, llamar al sumo sacerdote y dice: entrar al lugar santísimo, pedir por nosotros. ¿Qué debemos hacer? Consultar al profeta. Sin embargo, Judá no hizo eso. Es el pueblo de Judá. No fue al Señor en medio de su crisis. Venía la situación y ellos ignoraron a Dios. Grave pecado, porque está rompiendo el primer mandamiento, y rompiendo el primer mandamiento rompe toda la palabra. Yo soy el Señor tu Dios, no me dejes afuera de tu vida. Entonces ellos dejaron a Dios de lado, lo ignoraron y descansaron en su propio ingenio, en su propia inteligencia, en sus propias capacidades. Primero enviaron embajadores a Egipto para pedirle al faraón, al ejército del faraón, que le prestara caballos para la batalla. Acuérdense que los asirios estaban viniendo, los ISIS venían todos ahí de negro con las cabezas colgando, ya mataron a algunos. Entonces trataron de sobornar a Egipto, fíjense el pueblo, ¿no?, para que peleara a favor de ellos contra Asiria. En resumen, buscaron fortaleza del brazo del hombre, o sea, buscaron en el lugar equivocado. Isaías, ¿no?, mantengan Isaías abierto porque ahí es Isaías 30:2. Isaías 30:2 dice: pues sin consultarme bajaron. Noten esa palabra. Descendieron, dice tu Biblia. Que se apartan. No. Descender, ahí esa palabra. Descender. ¿Dónde está Jerusalén? En un monte alto. No podía edificarse ninguna torre más alta que el templo de Jerusalén. No podía. Por eso cuando había un rey piadoso, cuando había un rey impío en Israel, levantaba torres, lugares altos, que eran más altos que el templo. Entonces, como dando honor a la Astarot, a la diosa esta, aquella. Entonces, cuando venía un rey que temía al Señor, ¿qué hacía? Como el rey... Tírenme el nombre. No. El rey, el que Isaías le dice: vas a morir. Ezequías, él cuando asume como rey, era jovencito, él hace derribar todos los lugares altos. Lo habrán leído por ahí. Derribaron los lugares altos.
hizo lo recto ante los ojos de Dios. Entonces, quedaba alto solamente la presencia de Dios. Esa es una simbología de dónde tiene que estar Dios. Entonces, ellos, en vez de ir al lugar alto a buscar a Dios, descendieron a Egipto. ¿Qué es el Egipto en la Biblia? El mundo. Al mundo. Pues sin consultarme, bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra, bajo su cobertura. ¿Bajo qué cobertura estás? No sé, vamos a ver. Mostrame. Pregunta, si ninguno de los líderes de Judá cuestionó, ¿qué deberían haber hecho en esa situación tan amenazante? Venían los asirios. Después de todo existe un gran historial de ocasiones que ellos fueron libertados por Dios, de donde ellos podrían buscar consejo. ¿Cómo encontrarían ayuda en los tiempos de necesidad? Ellos podrían haber recordado la situación que vivió David cuando el ejército filisteo se extendió por el valle de Refaim. Primera de Crónicas, si querés, 14, está ahí. Fue justo cuando David, estén atentos con esto porque es importante, había sido ungido como rey de Israel y él no sabía qué hacer. ¿Nunca te pasó que te dieron una responsabilidad? A mí me pasa todo el tiempo. Como pastor a veces no sé qué hacer. Entonces hay que dejarse guiar por el Señor. Pero a veces hay situaciones en tu vida que decís, che, ¿qué hago con esto? Dios me ha dado esto, ¿no? Por ejemplo, te dio un colectivo, un avión, te dio. ¿Qué hago? El piloto ya está por ahí. Pero ¿dónde está el piloto? Está allá. Entonces David estaba ahí y no sabía qué hacer. La Biblia dice que Primera de Crónicas 14:10, Dios le habla ante el problema, tenía que pelear contra los filisteos. Alguien que lo lea, Primera de Crónicas 14:10. Alguien que no leyó, así leemos todo, 14:10. Entonces David consultó a Dios, diciendo, subiré contra los filisteos, los entregaré en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo les entregaré en tus manos. Primero hay que tener la comunión, o sea, el servicio telefónico que tenía David, ¿no? Señor, tal cosa, sí. O el que tiene Chuy, Señor, no, le dice. ¿Dónde está? ¿Qué número de el teléfono rojo? El que tiene sensibilidad espiritual puede escuchar la voz de Dios. Que Dios le dice sí, no. Pero un poquito, tranquilo, sentate ahí y espera, o anda ahora. El Señor te puede, con 2 palabras te dice sí, no. Ahora, entonces David le preguntó a Dios, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le contestó, sí, adelante, te los entregaré. David buscó la dirección solamente de parte de su Dios. No le pidió consejo a ningún general, a ningún consejero. Tenía muchos seres sabios alrededor suyo que le podían contar y las escrituras dicen que hay mucha sabiduría en los muchos consejos. La multitud de los consejeros hay sabiduría, ¿no? Por eso es que es bueno escuchar consejos. Entonces, pero David no apeló a esa herramienta. David fue a Dios en oración. Vos lo primero que tenés que hacer es orar al Señor. Tenés un negocio por delante, una escuela o vas a comprar una casa o por internet, por Face, como decía Ron. Che, a ver, opinen, si hay más sí que no, lo compro. No. ¿Se imaginan? O le consultan a cualquier lado, ¿no? David fue a Dios en oración. Pidió dirección específica y el Señor se la dio. Dice, y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tu mano. Dios bendijo a David con una gran victoria porque David le consultó a Dios. ¿Me están escuchando, no? Pero los filisteos de repente eran insistentes y se reagruparon. Y ahora vinieron de vuelta para atacar a Israel con un ejército renovado. Y en ese momento David pudo haber pensado, razonado, ¿no? La estrategia que Dios me dio la vez pasada contra este enemigo funcionó la primera, así que vamos de vuelta por el plan.
Ya está, ya le pregunté a Dios y ya me dio el secreto. No. David rehusó confiar en otra cosa que no fuera la palabra de Dios para hoy. Por eso es importante congregarse. Porque el mensaje del sábado quizás fue, ¿no?, para ese momento, ahora es para hoy. La palabra del Señor es siempre, ¿no? Pero digo, nosotros capaz que nos olvidamos un montón de cosas de lo que se habló. Pero Dios hoy te vuelve a hablar. Siempre de lo mismo. Entonces David necesitaba escuchar la voz fresca del Señor. Una palabra renovada. Señor, me dijiste ayer que tenía que hacer tal cosa. ¿Ahora qué hago? Señor, él podía haber dicho, no, ya está. Ya, Señor, me dijiste, ok. No. David, de vuelta, vamos a leer 1 de Crónicas 14:14, a ver. David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Bien, acá, bueno, por ahí difiere un poquito es la esencia, pero dice, una vez más, David le preguntó a Dios, ¿qué debía hacer? Dice Dios, no lo ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalos y, cerca de los álamos, atácalo por la retaguardia. O sea, de atrás. Ahí dice, no sé por qué, pero bueno. Pero Dios le da una estrategia. Creo que no hay dos planes de Dios que sean iguales. Dios hace algo y tira el molde. Le resultó a él hizo 3 días de ayuno y mirá que encontró una billetera con $10,000. Vamos a hacer 3 días de ayuno. Y empezar a buscar como gallina, buscando por el piso, ¿no? No, Dios a uno le hace de una manera, a otro le hace de otra. Y el Señor tenía una nueva estrategia para David. Porque David no estaba consultando a voz de hombre, sino a voz de Dios. Dios le dio instrucciones. 1 de Crónicas 14:15. A ver, alguien más que lea. 14:15. ¿Cómo iba a ser la forma? ¿Cómo Dios le iba... Señor, ¿cómo va a ser? Ahí está, 14:15, a ver. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir la muerte al ejército filisteo. Bien, ¿cuál era la señal de parte de Dios? Un sonido, como un estruendo, un ruido, como de pies que marchan sobre las copas de los álamos. Capaz que los álamos empezaban a hacer un ruido ahí. Ahora te pregunto, ¿no? ¿Qué consejero militar le hubiese podido dar ese consejo, ¿no, a David? Le dice, no, me imagino que estamos en un muñequito en un mapa, y dicen, no, vos tenés que hacer, poniendo acá, los cañones acá, ¿no? Bien como en las películas. No. Dios hace cosas locas para el hombre. ¿Te das cuenta? Capaz que vos decís, Señor, tengo que ver ese currículum directo, tengo que hablar me voy a vestir bien, y el Señor te dice, quédate orando. O sea, o al revés. Señor, me voy a poner a orar, anda a ver al currículum. Qué sé yo, no te entiendo, ¿no? ¿Qué consejero militar? ¿Y quién hubiese creído tal plan insólito? ¿Quién hubiese prestado atención a eso? Imagínense, David, yo me imagino que tenés que ver los árboles según el viento, ¿no? David, mándelo a matar, ¿no? No, por ahí me puedo imaginar a los capitanes de David diciendo, David, ¿me estás diciendo que se supone que nos sentemos a escuchar al viento? A ver si silba las copas de los árboles. Es entonces cuando se supone que ataquemos a estos filisteos y esperemos a que Dios lo ponga en nuestras manos. No te sube agua al tanque. Amados, nuestro Dios tiene maneras que van más allá de nuestras maneras. Nosotros somos tan cuadrados y tan monótonos y aburridos. Nuestra vida es tan monótona. Toda la rutina, esto, vamos a hacer así, allá, después proyectás y cuando te diste cuenta se te fue la vida. Se te fue la vida, los ojos están hundidos para adentro, te faltan 40 dientes, están los dedos así, no puedes ni hablar, ya se te fue la vida. ¿Por qué? Porque escuchaste voz de hombre y no de Dios. Pero nuestro Dios obra sobrenaturalmente a través de nuestra obediencia a su palabra. Crónica 14:16, ahí mismo. Vamos, así
Avanzamos. Hizo pues David como Dios le había mandado y derrotó al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gesem. ¿Cómo hizo David? Como Dios le había mandado, no como a él se le ocurrió. Acuérdense cómo le fue a David cuando él hizo lo que a él se le ocurrió. ¿Se acuerdan, no? Cuando hizo lo que no tenía que hacer. Asa, ¿se acuerdan del rey Asa? Actuó de otra manera. En esencia, Asa estaba clamando al Señor: Señor, en ti confiamos. Era un hombre que amaba a Dios. Aquí tenemos a un rey devoto que amaba a Dios. Y ahí, un poquito más ahí, segunda de Crónicas 14:2. Fíjate lo que dice. Crónicas 14:2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. O sea que Asa hacía lo agradable y bueno a los ojos del Señor. De hecho, Asa, versículo 4, ¿qué dice? Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. O sea que ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor. Yo como pastor les ordeno que busquen al Señor en todos sus planes. Es una orden, no mía de parte de Dios, pero yo tengo que decirlo. Primero yo, para mí y para todos. No hagan lo que se les dé la gana. La gardena gana, dice el Chucky, ¿no? No hagan lo que se les dé, hagan la voluntad de Dios. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos. O sea, cuando llegó la crisis, Asa, este rey, fue directamente a Dios en oración. Qué bien, ¿no? Él no tenía que reunir un comité para pasar, ¿no? A ver, para planificar qué hacer. Él tenía mucha gente también. Tenía soldados, políticos, estrategas, consejeros, chupamedia, de todo había ahí. Pero él buscó primero a Dios. Asa oró: Señor, ¿qué debo hacer? Y Dios responde dándole la palabra a Asa en versículo 12, segunda de Crónicas 14:12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y derrotó. El rey derrotó al enemigo. Entonces surgió otra crisis. Creo que esto fue para probar la fe de Asa. O sea, dijiste, ¿viste como Karate Kid? Siempre el viejito japonés que le enseña, ¿no? Y le tira un coso así y dice: ya aprendí. Y le tira otro más grande, ¡pum! Cuando se confió le tira otro más grande, ¿no? Entonces a Dios nos prueba así, ¿no? Es decir, te tira un coco ahí, una soga, y lo esquivas, y viene otro ¡pum! Por acá. Segunda de Crónicas 16:1. Dios estaba probando a este rey. Le consultó y Dios lo libró, ganó al enemigo. Ahora, ¿qué pasó? Segunda de Crónicas 16:1. Vamos. En el año 36 del reinado de Asa, subió Asa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Bueno, capturando la ciudad de Ramá, pero Asa no recurrió esta vez a Dios, como lo hizo David. Las 2 veces David consultó. En vez de esto, él formuló su propio plan. Él razonó: ese ejército de 1 millón de hombres de Etiopía es diferente. En aquella ocasión necesité a Dios, pero ahora lo puedo manejar. ¿Vieron? Las cosas grandes y necesito a Dios. Las cosas pequeñas, no, Dios no te necesito. ¿Cómo Asa trató de resolver su problema? Él trató sobornando a Siria para que luchara contra Israel. Otra vez, Asa tomó oro, plata del tesoro del templo y de su propia caja fuerte para pagar un soborno. Entonces envió mensajeros, embajadores, para persuadir a Ben-Hadad. Yo les animo a que después lean toda la historia, ¿no? Al rey de Siria, a que rompiera su acuerdo de paz con el rey de Israel, Baasá, porque estaba dividido, o sea, miren, guerra entre ellos, y le atacara. Parecía que el plan funcionó. Siria se levantó contra Israel y los israelitas abandonaron a Ramá. Y Asa tomó la ciudad nuevamente. Parecía que el plan de Asa fue bueno, pero ignoró a Dios completamente. Había sido exitoso. El rey se felicitó a sí mismo por su habilidad, pero el Señor estaba triste por lo que hizo Asa.
Segunda de Crónicas, lo voy a leer acá, 16:7, dice así. En ese tiempo, Ananí, el vidente, entiéndase, el profeta, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey Aram. 8. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. 9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometidos con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. En resumen, Dios le estaba diciendo a este hombre: Asa, en un tiempo confiaste en mí, y por tu confianza yo entregué un gran ejército en tus manos, los puse en tus manos, pero ahora confiaste en tu propia habilidad, en tu experiencia. Algunos dicen, no, por la experiencia. ¿Se acuerdan de Job? Había uno que era anciano, no me acuerdo si era Liu o alguno de ellos, que representa la experiencia. Le dijeron, no, por la experiencia. Él hablaba de cosas pasadas y el tipo se sentía muy sabio por la experiencia. Pero la experiencia para Dios no sirve, porque un hombre puede tener 900 años de experiencia, pero Dios es eterno, tiene más experiencia que Él. Yo entregué entregué un ejército en tus manos, pero ahora confiaste en tu propio ingenio y confiaste en los sirios. Sabés bien que eso no era mi manera y no lo voy a permitir. Hiciste locamente. De ahora en adelante no vas a tener más paz, no vas a tener shalom, vas a tener guerra. Amados, muchos de nosotros nos parecemos a Asa. Somos librados por Dios y le damos la gracia a Dios. Y cantamos y levantamos las manos y decimos, sí, Señor, tú me contestaste. Prometemos, Señor, de ahora en adelante no voy a ir a ningún lado, ni voy a ir a otro a consultar. Solamente voy a presentarme de rodillas en oración a ti y te voy a pedir a ti, Señor. Pero entonces surge otro problema, otra crisis, y de repente todas las cosas son diferentes a la hora de la verdad. Pensamos que podemos confiar en nuestros viejos planes, en nuestros antiguos éxitos. No, si me salió bien una vez, creo que me va a salir bien. ¿A vos te salió bien? ¿A vos? Bueno, a mí también me va a salir bien. Así que terminamos tomando los asuntos en nuestras manos y escuchamos voz de hombre y no de Dios. Y decimos, no, es voz de Dios y no de hombre. Puede ser que el Señor permita que los planes funcionen y tengas éxito. Ah, ¿viste? El Señor me apoyó. ¿Viste? A Él para lo que hablaban en el Face. Pero finalmente vas a terminar en confusión. Porque vas a darte cuenta que no consultaste a Dios y que Dios está triste. Podrías plantear, Dios me ha dado una buena mente, o sea, me dio inteligencia, ¿para qué lo está molestando? Yo puedo resolver las cosas. Sí, pero solamente después que haya recibido su dirección mediante la oración. No podemos alcanzar la mente de Dios confiando en nosotros, en nuestro propio razonamiento, mis amados. El apóstol Pablo habla claramente a propósito de la mente carnal. Romanos 8. Mantengan ahí marcado Isaías, ya terminamos, pero creo que las cosas buenas duran poco, ¿no? Pero parecen mucho, a veces. Romanos 8:5 dice así: mastiquemos bien esto es sushi espiritual, ¿eh? Bueno, no sé si te gusta el sushi, es un vacío con papas. Un hambre por ahí. Romanos 8:5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu de Dios. 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu de Dios les controle la mente lleva a la vida y a la paz. No a la guerra, a la paz. 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Se opone todo el tiempo.
nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Amados, la carne jamás obedecerá la palabra de Dios. ¿Podemos repetir esa oración? La carne jamás obedecerá la palabra de Dios. No confíen en la carne. Porque quizás no vas a confiar en el asirio, o en los egipcios, o en el jefe, o en la plata, o en tu habilidad. Quizás vas a confiar en tu propia carne. Y la carne jamás obedece la palabra de Dios. Cuando obedecemos nosotros la palabra de Dios es por medio del Espíritu, que nos está dominando, nos está controlando. ¿Vieron cuando dice ser lleno del Espíritu? Ser lleno significa ser controlado por el Espíritu. No ser lleno, empezar a temblar y a hablar cosas raras, sino ser dominado por el Espíritu de Dios. ¿Me están escuchando? ¿No? Digamos, por ejemplo, un ejemplo. ¿Cuántos solteros hay aquí? Solteros. Todos casados. Digamos que sos soltero, un ejemplo. Y estás orando a Dios por tu victoria, o por tu gloria, o tu consuelo. Las metas ahora, Señor, dame la victoria, dame la gloria o el consuelo. Eso es bueno. Está bueno, hay que orar. Dice, Señor, me gusta fulanita, ¿no? Está bien. Pero con el tiempo comenzás a impacientarte con el plan del Señor, con los tiempos de Dios. Esperaste en Dios, pero nunca llegó esa persona correcta. Hay una canción de los Gonzalitos que se llama, Señor, que hablamos del pastor. Pastor, no quiero novia, ¿no? Así que te fijas tus ojos en una persona y de repente te encontrás maquinando como atrapado o atrapada, en tal caso si es ella la que está orando. Y puede ser que logres tener tu príncipe azul o tu... ¿cómo se llama la monjita? Ah, no, si no es evangélico no mira la novela, ¿no? Si no es de pastores, de curas, no. La esperanza mía, ¿no? Ah. Entonces por ahí está esperando ahí su esperanza mía o su príncipe azul o su curita, pero puede ser que te pongas de novio y te cases y digas, funcionó, mi plan de seducción funcionó, pero con el tiempo lo vas a pagar muy caro y vas a vivir en guerra y confusión por no haber buscado a Dios. Por eso esto es muy importante para los que no están casados. Busquen a Dios, no busquen novia o novio. Busquen a Dios. Si te gusta alguien, no vayas a decirle ni le pongan en el Face. Me gusta, empieza con B y termina con, ¿no? Yana. Busquen al Señor, oren al Señor. Pídanle al Señor. Porque un mal paso en la vida puede ser guerra hasta el final. Peor aún, van a sufrir. Y escucharás, ay, como dice Isaías, ay, por no confiar en Dios y confiar en el faraón, serás avergonzado. Isaías 33. Isaías 33, a ver qué dice. Pero la fuerza del faraón se cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en gozo. ¿Vieron? Pero por confiar en el faraón serán humillados. O sea, la confianza se transformará en humillación. Y la dependencia, o sea, decir no somos amigos del faraón, eso se transformará en vergüenza. Lo que parecía lo bueno se transforma en malo. Dios lo hace que se transforme en malo. ¿Por qué? Por no haber confiado en Dios y decir, no, es de Dios, entonces salió todo redondo. Uno hace esos cálculos. No, si sale porque es de Dios. Qué fácil, ¿no? O están haciendo mentalismo cristiano, ¿no? Si viene con un zapato rojo y un zapato blanco, es mi caso con ella. Entonces se quiere casar, ¿no? Te dirás, el Señor te dirá, confiaste en el brazo de carne, aun cuando yo te advertí que era una necedad, que era una locura, y ahora vas a pagar el precio por no confiar completamente en mí. No está diciendo que no crees en mí, es tremendo, esto es locura, ¿sabes por qué? Porque creemos en Dios pero no confiamos en Él. Aquí yo estoy seguro que no hay nadie que no crea en Dios. Si no, es que están haciendo.
Pero de alguna manera algunos dicen, no, sí hay un Dios. Pero el que ya está caminando, pero puede ser que un cristiano que camina en el Señor no confía en Dios. No confía en Dios. Ni aún a la hora de ofrendar y diezmar. Toco ese tema porque viene al caso. No, pero sí, Señor, yo el plan y están ahí, o no confían en Dios. Porque hay un mandato de Dios. ¿Saben, mis amados? Yo puedo decir como David, he sido joven y envejecido. Y estoy envejeciendo. Y no he visto a un justo ni a sus hijos mendigando pan, desamparado. Dios le dijo a Isaías que escribiera sobre el dolor por la rebelión de Judá. Isaías 38. A ver, alguien que no haya leído. Algunos que se estén medio durmiendo, a ver que lo lea así se despierta. Isaías 38. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registrarla en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. O sea, que conste en actas. Dios dice, escríbela para que quede como testigo. Es como si yo agarrara un manual ahora y miro y a Jorge está con la mano en la boca. Niña está atenta. Acá fulanita está durmiendo. ¿No? No, un chiste. Y queda todo ahí, y firmamos, ahí firmo y sello. Y se lo mando a Chuy por Face. Ya quedó registrado. Ahora es más complicado, ahora te filman. Está ahí el otro durmiendo con la baba. Y sale por Casa de Oración Nueva York, Springfield, por toda hora. Es impresionante. Conste en acta. El profeta, Dios le dice al profeta, escribe, porque este pueblo no ha confiado en mí. Y por no haber confiado en mí, habrá confusión. En esencia, Dios estaba diciendo, quiero que todas las generaciones, desde ahora hasta el fin de los tiempos, sepan mi profunda tristeza por este tipo de rebelión. ¿Y cuál es la rebelión? No confiar en Dios. Y confiar en el hombre. Y confiar en el hombre y no confiar en Dios. Escribe esto, Isaías, escríbelo, para que toda la gente de todos los tiempos entiendan mi tristeza cuando ellos confían en el hombre y no en mí. Y dicen, no, voz de Dios y no de hombre. Amados, la rebelión que Dios describe aquí es un acto, es un desafío, una resistencia a sus dominios. Él no tiene autoridad sobre tu vida si no confías en Él. Esto no incluye solamente las grandes cosas de la vida, como te dije anteriormente, sino también las pequeñas cosas de la vida. Asuntos familiares, heridas en tu corazón. Tengo esto, no puedo con esta persona. Háblalo con el Señor. Y ¿saben qué? Como decía Chuy en una prédica en las últimas, decía, la persona que está amargada piensa que la va a envenenar a la otra, y en realidad se envenena a sí mismo. Porque la amargura es un veneno que te va matando. Entregáselo al Señor. Y el Señor, ¿sabe qué? Te va a mostrar la vida de Pablo. Te va a mostrar la vida de Job. Te va a mostrar la vida y muerte de Cristo. Y comparado con tu problema, es un chiste. Entonces, entregáselo al Señor. Asuntos familiares, preocupaciones personales, negocios, trabajo, no te pagan mal, estudios, los estudios. Capaz que está llamando al Señor para decirlo. Los estudios. Y conlleva cada aspecto de nuestro ser, mis amados. Porque si uno no busca a Dios, por ejemplo, los que están estudiando, no estudian, o si no estudian, a marzo, ¿no? Que se amarguen ahí en marzo. Se van todas de vacaciones, está el tipo estudiando, estudian. Aprovechen ese tiempo. Yo se lo digo porque yo sé por qué se los digo. Estudian. Pero no confíen en los machetes, no confíen en que, no, aquella compañera sabe un montón, aquí le voy a preguntar, sabe todo, anoto y ya está. No, oren al Señor. Abran su manual de estudio, su Larousse, no sé qué usan ahora. Nosotros usamos el manual bonaerense, Capellús, Platero y yo leíamos. Bueno,
Entonces habría y orar al Señor. En esas cosas pequeñas al Señor le encanta meterse. Si es que vos sos su hijo. Ahora, si sos hijo del zancudo, no sé, bueno, así, a prenderle velas a ese. Pero si sos un hijo de Dios, en los estudios. ¿Por qué? Porque todo eso redunda en reconocer a Dios. Porque si no te va a traer problema espiritual, problema físico y mental. Hay personas que están locas por no haber confiado en Dios. La rebelión contra el dominio de Dios es terrible. Porque dice, no, lo puedo hacer yo por mí mismo, tengo plata, yo hago lo que yo quiero. No necesito a Dios. Eso es rebelión abierta contra Dios. Si somos hijos de Dios, esto es para los hijos de Dios. Pero Dios quiere que le molestemos. Entre comillas, Dios no es molestia para Dios, porque Él es Dios. Él no está durmiendo la siesta. Puesto que, de una manera simple, si no estás buscando al Señor para que te dé dirección en tu vida, si no le estás clamando por dirección, si no estás confiando en su fidelidad, si estás tratando las cosas por vos mismo, estás en rebelión. Y después de la rebelión viene la caída. Y Dios declara, allí en Isaías 65:2, fíjate cómo dice ahí, un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador del universo. Él maneja todo el universo. Él está en control de la lava esa que está por Hawái, un río de lava. Él tiene control de todo. Ese Dios está triste. Isaías 65:2. A ver. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos seguían sus malos caminos y sus planes torcidos. ¿Se puede imaginar a Dios así esperando? Y el pueblo no lo mira, lo ignora. ¿Nunca te hicieron ese desaire que vas a saludar a alguien y te quedas con la mano así? Y hacer así. Es como que tengo un espejo para disimular, ¿no? Es horrible. A Dios le hacemos eso muchas veces. Dice, todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos, porque el único camino derecho es mi camino. A la luz de la advertencia de Dios, pregúntate, ¿es posible que estés en rebelión contra Dios a pesar de tu devoción, tu adoración, tu lectura de la Biblia, tu conocimiento? Puedes ayunar, puedes asistir fielmente a la iglesia, pero ¿será esa la razón por la que estás confundido? Porque hay lucha en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu cuerpo, etc. Les planteo esta pregunta. ¿Tienen un minuto? Cuando Dios te mira, dice, mi hijo a veces todavía hace cosas en el ministerio, lo que están ministrando, sin buscarme a mí. Se mandan y hacen. Ponen el piloto automático y hacen. El Señor dice, quiero que me involucres. Quiero que me tengas en cuenta en lo que haces. Yo quiero que desde tu cabeza hasta la planta de tus pies, quiero que seas mío. Y no me permitís. Si no me pedís oír mi voz para cubrirte con la sombra de mis alas, te digo que lamentablemente estás en rebelión. Amado, nuestro Señor, Él quiere ser nuestro guardador. Amén. Lo dice el Salmo 121, lo cantamos muchas veces. Salmo 121, 4 al 5. A ver si me lo lee en la versión 1960. Salmo 121, 4 al 5. A ver. Grande es su gloria en mi salvación. Honra y majestad. No, Salmo 121, 4 al 5. He aquí no se avergonzará ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. O sea, en efecto, no hay duda que el Señor cuida a Israel. Él no se duerme ni cabecea.
¿Nunca te agarró ese sueño que no sabes si estás en la realidad de la cuarta dimensión o si estás despierto? ¿Nunca te pasó? Que estás en la iglesia, no sabes si el pastor, estás en la iglesia, estás en tu cama y soñando que estás en la... El Señor guarda a Israel y de hecho literalmente el Señor está guardando hoy al pueblo de Israel. Lo quieren reventar de todos lados, ¿eh? Ustedes tienen que ver cómo ellos adoran a Dios. Tienen que ver cómo ellos honran a Dios. Y nosotros que tenemos al Mesías, andamos confiando en brazo de hombre. El Señor mismo te cuida, versículo 5. El Señor está a tu lado como a tu sombra protectora. ¿Alguien se puede librar de la sombra? No hay manera, ¿eh? La sombra te sigue, te va a seguir hasta el final de tus días. La palabra hebrea para guardador aquí significa guarda, protector, significa cobertura, director, guía. Nuestro Señor es un Padre que nos vigila. Uno a veces vigila a sus hijos, dice, bueno, lo acompaño hasta... uno cuida a sus hijos porque el Señor se los dio y los cuida, ¿sí o no? Pero no puede, tus ojos no pueden estar las 24 horas del día sobre tus hijos, o sobre tu esposa, o tu esposo. El Señor es el mejor guía. Y a veces desconfiamos del Señor cuando nosotros cuidamos demasiado a nuestros hijos y no se lo dejamos al Señor, ¿no? Y como yo me pongo anoto primero ahí, ¿no? La palabra hebrea significa eso, guardador. Y Él protege, y Él tiene gozo en guardarnos, porque somos sus hijos. Porque en sus manos nadie nos podrá arrebatar. Nadie te podrá tocar un cabello si el Señor no lo permite. De hecho, en Éxodo también Dios se revela a sí mismo a Israel por un nombre, y ese nombre es celoso. Y no es el celo del hombre, porque el celo del hombre, el celo humano es perder lo que se tiene. En cambio, el celo de Dios es un celo santo, porque Él sabe que el único digno de ser adorado es Él. Entonces dice Éxodo, lo leo yo, 34:14. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un nombre interesante de Dios, el Dios celoso de su relación contigo. Él es celoso de la relación que tenés con Él. Él no quiere que adores a otro Dios. A su pueblo se lo vivió diciendo, no vayas a inclinarte, no vayas a venerar a otro. Y amados, nosotros como cristianos evangélicos no vamos a adorar a gauchito, pero nos adoramos a nosotros mismos. Ponemos nuestra inteligencia, nuestra experiencia antes que a Dios. Y le rendimos tributo al yo. Y decimos, no, es voz de Dios y no de hombre. Fíjate que este nombre fue revelado en el contexto de una advertencia. No te inclinarás a otro Dios. En ese tiempo muchos israelitas iban a lugares altos a buscar, a adorar a sus dioses. Servían al Señor meramente de labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Amados, esto simple y llanamente era idolatría. Y Dios, que conoce el futuro, sabe cómo terminan estos. Como Él sabe cómo terminará si le desobedece, te está advirtiendo. Nuestro Dios es absolutamente celoso en lo que tiene que ver con mantener su poder. Y si lo menosprecias, si no le pedís ayuda a Él, Dios lo toma como rebeldía. Dios mató al rey Saúl por ese pecado, por la rebelión. Locamente has hecho, y Dios lo mata. Dios determina su destrucción. Y termino con esto. Isaías, volviendo a nuestro libro principal, declaró que Dios rompería todo muro de protección. ¿Sabes que espiritualmente hablando hay un muro de protección alrededor tuyo? Si no, los lobos te hubiesen comido hace rato. Si no, el pecado te hubiese tomado el corazón hace rato. Isaías 30:13 dice así: la calamidad caerá sobre ustedes de repente, como una pared pandeada que explota y se cae. En un instante se desplomará y se derrumbará. 14. Ustedes serán aplastados como una vasija de barro, hecho añicos de una manera tan completa que no habrá un pedazo lo suficientemente grande para llevar los carbones de una hoguera ni un poco de agua del pozo. No quedará nada.
Amado, Dios estaba diciendo, voy a hacerte pedazos. Voy a hacer pedazos todas las cosas falsas en las que confías. Tus planes se van a derrumbar. Pero entonces Isaías revela en su discurso, en su palabra de Dios, revela el corazón de Dios, que en definitiva es un corazón lleno de amor y de compasión hacia su pueblo. Y él urge al pueblo, lo exhorta en el versículo 15. Esto dice el Señor, soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán si solo regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. Vamos de vuelta porque es fuerte, ¿no? Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán, esto es palabra de Dios, solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad, escuchen esa palabra, en la tranquilidad y en la confianza está la fortaleza, no en la desesperanza, ¿no? Pero no quisieron saber nada de esto. Es Dios. ¿No se dan cuenta que es un Dios como adolorido? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Aquí está el secreto, mi amado. El secreto que Dios muestra. Para tener fortaleza espiritual hay que estar en quietud, en confianza, tranquilos. Esa va a ser tu fuerza. Deja de andar corriendo, descansar. Tomate un día, te doy permiso. Llama a trabajo y se comenta un día. Que no te echen, ¿no? Si te van a echar, bueno, buscate el día. Tomate el día para el Señor. La palabra para quietud en hebreo significa reposo. Y este momento, no hace falta ni que faltes, este es el momento del reposo. Y reposo significa calma. Significa estar relajado en alguien, en este caso en Dios. Significa estar libre de toda ansiedad, estar tranquilo, acostarse sobre algo que te sostenga, eso significa la palabra reposo. Por eso el Señor dice, yo soy tu reposo, el día del Señor. En estos días, son pocos los cristianos que tienen esa quietud que Dios demanda, esa confianza. Muchos creyentes están enloquecidos por las actividades, precipitándose como desesperados, como locos, por obtener riqueza, posesiones, placeres. Aún en el ministerio pasa eso. Los siervos de Dios corren preocupándose de aquí para allá, temiendo, buscando. Todos quieren dirección, solución, algo que calme sus espíritus ardientes. Sin embargo, lo buscan en todos lados menos en el Señor. No se dan cuenta que Dios les dio una palabra y está en Isaías. Si no se vuelven al Señor como su fortaleza, como su fuente, como su cobertura, sus luchas terminarán muy mal. No habrá paz, habrá sufrimiento, confusión. Y después no diga, pido oración porque... Pero planteate en tu corazón qué está pasando. Isaías describe lo que se supone que logra entre nosotros la justicia de Dios. Fíjate el versículo 17. ¿Qué va a traer eso? Y esa rectitud traerá la paz. Es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. ¿Vos querés esto? Confía en el Señor. Si de verdad caminamos en justicia en nuestras vidas, darán como fruto calma a nuestro espíritu, quietud al corazón, paz con Dios y salud física y mental. Te vas a ahorrar un montón de dinero entre médico y turno y esto y remedio. Pedro habla de lo mismo, fíjate, hablando de la paz y todo esto. Primera de Pedro 3:4 nos habla de un ornato. ¿Qué es un ornato? Un adorno, ¿no? Te pregunto porque no sé. Ornato. Ornato de un espíritu afable y apacible, un adorno que es de gran estima delante de Dios. Primera de Pedro 3:4. En cambio dice, vístanse con la belleza, con el ornato interior. ¿A dónde tiene que estar la belleza? Dentro
dentro, porque si hay belleza dentro se ve afuera. Por más que no tenga un traje de último modelo, ni ropa cara, si hay belleza interior, una persona puede estar vestido tranquilo y se nota que hay belleza. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno. Es una persona que confía en Dios, tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Un corazón sereno, un corazón confiado, es precioso. Porque la belleza exterior, dice, los encantos son una mentira. La belleza no es más que ilusión. Pero la mujer que honra al Señor, esa será alabada. Proverbio 31:30. O sea, no van a estar. Miren que a veces se quieren tirar así como Mirta Legrand. Un día se le va a caer todo así y se le va a cerrar la cara. Ese espíritu no tiene nada que ver con el temperamento o la personalidad. Después de todo, algunas personas son naturalmente más calmadas, como agua de tanque, dicen, ¿no? Son tímidos, no dicen, no matan una mosca. Otros son intemperantes, son fuertes en su carácter, son terribles. Pero ninguna de esas dos cosas sirven en Dios. Bien acorde con lo que decía Derlis. No es por obra humana. No es porque yo soy buenito, yo no me meto con nada, yo pasé amor con Dios y con el diablo, está todo bien. No. El espíritu manso y quieto al que se refiere el apóstol Pedro, tan solo puede ser implantado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y Él lo da a cada uno de aquel que confía plenamente en el Señor en todas las cosas. Si no, confusión, guerra y tristeza. Sin embargo, cuando Isaías miró a su alrededor, o sea, terminando, ¿no? Isaías 31. Cuando Isaías mira a su alrededor, él vio que el pueblo de Dios estaba huyendo ¿hacia dónde? A Egipto buscando ayuda. Después de todas estas palabras, imagínense, ¿no? A mí me tocó hablar con personas que, así, una hora hablando, después, pues yo voy a hacer lo que yo quiero. Y bueno, me perdí el tomar de ver el partido, ¿no? Sin embargo, después de estar hablando Isaías, el pueblo va a buscar ayuda a Egipto, confiando en el hombre, confiando en caballo y carro, confiando en voz de hombre como si fuera de Dios. Dice, no, voz de Dios. Y el profeta advierte, Isaías 31:3, pues estos egipcios son simples seres humanos. O sea, las personas que vos confiás son simples seres humanos. No son Dios. Sus caballos, mortadelas, salame. ¿Vieron que el salame lo hacen de los caballos? Dicen, ¿no? ¿No te le gusta el salame? Sus caballos son carne. No son espíritu poderoso. Cuando el Señor levante el puño contra ellos, ¿quién los ayudará? Tropezarán, y aquellos que reciben ayuda caerán, todos caerán y morirán todos juntos, el que ayuda y el que fue a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque Dios habló y ellos dijeron, qué lindas palabras, hermosas palabras, qué hermoso mensaje, y la musiquita de fondo me mató, hermoso, pero después yo hago lo que yo quiero. Los embajadores iban y venían, los líderes estaban teniendo reuniones estratégicas de emergencia, todos estaban en pánico y Dios estaba hablando. Y ellos desoyeron la voz de Dios. Ellos seguían desesperados, seguían lamentándose. ¿Qué podemos hacer? Los asirios nos van a reventar, nos van a hacer al espiedo. Pero Isaías les aseguró, no tienen que ser de esta manera. Vuelvan, arrepiéntanse de su rebelión, de estar confiando en otro y no en Dios. Vuélvanse al Señor y Él los cubrirá con un manto de paz. Tendrán quietud, descanso y salud. ¿Saben lo que Dios demanda a todo esto? Plena confianza. Tengo otro caso más, pero creo que ya se me habló. Realmente no son tiempos para perder, porque la vida se te va como agua entre las manos. El tiempo se acorta y lo mejor que podemos hacer, iglesia, es honrar a Dios y que todos nuestros planes pongamos a Dios primero.
Porque Dios es fiel. No es como nosotros, Él es fiel. ¿Qué en cuanto a tu casa? ¿Hay calma y paz en tu casa? ¿O es un lugar de dudas, preguntas, ansiedad, inquietud? ¿Qué, con ese sueldo que vamos a hacer? Mirá, saca el choclo de deuda que hay. Correr de aquí para allá, temiendo. ¿Cómo voy a pagar las cuentas cuando vienen los problemas? ¿Buscas al Señor diligentemente antes de recurrir a otra fuente? ¿Obedeces entonces todo lo que te dice que hagas? ¿Estás descansando en Dios? ¿Estás dejando los resultados a Dios? Bueno, si es así, tu hogar va a ser un hogar de calma y de paz. Entonces, cuando entremos cualquiera de nosotros, eso se huele en el ambiente. Y no es lisoformo. Espiritualmente se siente que están confiando en Dios. Y termina Isaías. Bueno, Isaías no se calla. Isaías 30, 18. Isaías enumera las cosas buenas que vienen para aquellos que confían plenamente en Dios. Isaías 30, 18. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. ¿Alguien tiene duda de eso? El Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan de su ayuda. Oh pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a tus clamores. 21. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Dios te hablará. Versículo 29. Sin embargo, el pueblo de Dios entonará una canción de alegría. Como los cantos de los festivales sagrados, estarán llenos de alegría. Como cuando un flautista dirige a un grupo de peregrinos a Jerusalén. El monte del Señor es la roca de Israel. Isaías estaba diciendo: si tan solo esperas en el Señor, si clamas a Él y confías en Él, Él acudirá a ti. Dios puede simplemente dar una palabra, una sola palabra al enemigo, y el enemigo va a tambalear. Porque dice el versículo 31 de Isaías 30, porque Asiria, que hirió con vara, Asiria fue bravo porque él hirió con la voz de Jehová será quebrantado. Si hay alguien que te hace la vida imposible y vos estás buscando, confía en el Señor. Pues con una sola palabra puede quebrantar a tu enemigo. Amados, no hay ningún asunto que nuestro Padre no pueda intervenir. Ninguna batalla que Él no pueda ganar. Pero nosotros simplemente debemos buscar los labios del Señor para oír su voz. Porque necesitamos oír el soplo de Jehová. Sin embargo, en este proceso de confiar en Dios, en todas las cosas, no es fácil. Pero comienza con la obediencia en busca de la voz de Dios, a partir de las pequeñas cosas de la vida. Cuando te levantes a la mañana, Señor, en tu nombre me levanto. Gracias, Señor, porque me puedo agachar y puedo ponerme esta media. Medio con dificultad, pero ya no puedo doblar tanto. Pero gracias, Señor. Entonces, así que el Señor esté en tu vida, y te voy a empezar a ver más mejor, dijo el otro. Te voy a ver bien. Y la iglesia, como decía Darle, va a ser una fiesta. Vamos a decir, viva el rey, todos, al rey. Los políticos, cuando están ahí por un choripán y un vaso de no sé de qué, un escándalo. Después estuve en el Congreso, tiran bomba que se va a reventar todo. ¿Por qué? Porque están aplaudiendo a un tipo. Y nosotros no podemos adorar, estamos, gloria a Dios, aleluya, estamos con miedo. Amados, confiemos en Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, nos ayuda, nos alimenta, nos fortalece para confiar más en ti. En medio, Señor, en medio de tanta confusión, donde todos acuden a Baal, donde todos adoran a Satanás abiertamente, donde todos van detrás del dinero, Señor. Están confiando en un nuevo presidente, están confiando en un partido político, están confiando si tú no vas,
Yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta cada instante al respirar. Si tú no vas, no hay sentido de la vida si no estás.